carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Y entonces a los que nos quedamos aquí les voy a invitar a que ustedes vayan viendo su Biblia en el libro de Jonás. Estamos todavía con Jonás. Hoy nos corresponde Jonás 4, es la predicación número 4 de este libro de Jonás. El libro de Jonás cuenta con 4 capítulos, pero no vamos a terminar. Hemos ido casi que así, capítulo por capítulo, predicación por capítulo, pero este último capítulo lo vamos a dividir en 2, pero no es la última predicación. Y se compone por unos cuantos versículos, prácticamente 4 versículos, del 1, Jonás capítulo 4, del versículo 1 al 4. Quiero que enfatizar en esta parte del pasaje, y de hoy en 8, si Dios lo permite, terminamos con el libro de Jonás. Bueno, y en este pasaje de Jonás, dice el capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a leerlo, dice: pero Jonás, bueno, voy a entrar primero en el contexto. Capítulo 3, a veces lo predicamos. Jonás llegó a Nínive, recorrió Nínive por varios días predicando el mensaje. Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Eso es. Y hablamos de que este mundo va a ser destruido y que nosotros nos toca ir a anunciar que va a ser destruido, que se arrepientan y crean en Cristo, o que cualquier persona que muera sin Cristo, no hay esperanza. La esperanza es mientras vivimos. Y eso fue a predicar Jonás, pero Jonás tiene una particularidad aquí, que yo creo que, por eso les dije que no es casualidad que hayan salido este ejemplo de estas personas aquí, que dicen que oran por sus enemigos. Dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. O sea, Nínive se arrepintió de sus pecados, le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó. Y se arrepintió Dios de dice el capítulo 3, versículo 10, vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. E inmediatamente dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: haces bien en enojarte tanto. Y ahí vamos a quedar hoy en ese versículo. El mensaje de hoy tiene un título: Jonás, ¿por qué no perdonas? Jonás, ¿por qué no perdonas? O sea, ¿por qué le está costando tanto a este Jonás? ¿Por qué si Dios perdonó? ¿Por qué Jonás no perdona? Y eso creo que es lo que pasa muchas veces con nosotros, porque cada uno de nosotros tal vez no ha pasado una situación de sufrir por causa de Cristo, como esta gente, pero eso es lo peor. Saber que alguien llegue y se meta en la iglesia y empieza a disparar sin ningún motivo a personas inocentes que no han hecho nada malo, que lo que están haciendo es bueno y que están alabando al Señor, y que esta gente luego termine orando. Es más, estaban orando por los perseguidores, estaban orando por aquellos que habían matado a otros, etcétera, porque eso pasa allá en Nigeria, es muy común. Y en eso entraron y mataron a 12 personas, solo en ese caso.
y 18 personas heridas. ¿Cómo habrán quedado los heridos? Dice uno, también. Gente con problemas ya físicos, tal vez gente que en una silla de ruedas o parapléjicos por después de la balacera y todas esas cosas. Gente que tal vez perdió algún miembro de su cuerpo, un brazo, una pierna, tantas cosas que pueden pasar. Y ellos terminan orando por sus perseguidores. Es que ahí está la prueba. Porque el mismo Jesús nos lo enseñó a nosotros desde la cruz. Ahorita vamos a llegar ahí. Hace unos años fuimos en carro, la pastora y yo, a una iglesia en Honduras, en San Pedro Sula. San Pedro Sula queda casi llegando a Guatemala. Y nos aventuramos en carro, nos fuimos porque nos invitó un pastor a un congreso y fue muy bonito. Fuimos, de hecho, no solamente fuimos esa vez, fuimos 2 veces más, en carro siempre, y nos extrañó algo porque cuando usted pasa a otro país, cuando usted maneja en otro país, se encuentra cosas que usted, ¿verdad?, tal vez ni entiende de las señales de tránsito y eso. Hace un año que estuve en España, habían unas señales de tránsito que yo no entendía, más en carretera, cuando iba en carretera. Y tuve que meterme a Google y todo para que me dijeran, me explicara qué era eso, ¿verdad? Porque seguramente podía transgredir la ley ahí y un parte me ganaba o alguna cosa así. Cuando íbamos por allá por Honduras, sí, era en Honduras, íbamos en carretera, ya en carretera abierta, y entonces habían unos rótulos que decía, conceda cambio de luces. Conceda cambio de luces, conceda cambio de luces. Eso, ¿verdad?, tal vez no es parte del léxico de nosotros, y entendimos de qué se trataba, ¿verdad? Le estaban instando a la persona que va con la luz alta, que le ponga la luz baja al que viene. Eso es, que sepa que va en una carretera abierta y que entonces tiene que ponerle luz baja porque si no va a encandilar al otro. Esa señal no existe aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí parece que más bien la señal dice, póngale los halógenos si puede, ¿verdad? Y préndale ¿cómo se llama? Esas cosas, esas barras LED que le ponen ahora a los carros y todo. Conceda cambio de luces, y entonces nos llamó mucho la atención esa palabra que casi no la usamos, ¿verdad? Conceda. Pues les cuento eso porque lo que la Biblia nos llama es a nosotros a conceder el perdón a los que no nos quieren. Porque está en nosotros conceder aquello a las otras personas, pero las otras personas no son tan perjudicadas si no les concedemos el perdón. Los que somos perjudicados cuando no concedemos perdón somos nosotros. No es como el asunto de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque todo, hermanos, todo proviene de Dios. Dios nos enseña que no debemos jactarnos de nada, porque es que a veces creemos, no sé qué nos creemos nosotros, al no concederle el perdón a otra persona que nos hizo algo malo, o que hizo algo contra nosotros, no sé. Si dice 1 Corintios 4:7, pues ¿qué derecho tienen a juzgar? Esta es la nueva traducción viviente, este versículo que les pongo ahí, 1 Corintios 4:7. Dice, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo, como si no lo hubiéramos recibido? Si el perdón de Dios lo recibimos de Dios, ¿cómo es que nosotros no nos da la gana concederle el perdón a otros? ¿Cómo es que no hemos entendido, no nos ha entrado en la cabeza de que yo no merecía el perdón de Dios, pero Él me lo regaló, me lo concedió, porque yo fui muy bueno? No, por Cristo, porque Cristo pagó en mi lugar la condena que me tocaba a mí. Pero Dios me concedió el perdón a mí, porque yo no voy a hacerlo con otros.
La Biblia también nos enseña que lo que recibimos de gracia demos. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Uno se sorprende cuando hay cristianos, incluso hace unos días me dijeron, llegamos a algún lugar y oramos por alguien o alguna cosa y después nos dijeron, ¿cuánto les debemos? Porque fuimos a orar por alguien. Entonces, ¿cuánto le debo? ¿O cuánto se les debe? Porque la gente que no conoce a Cristo tiene eso en mente, hay que pagar todo, todo se paga. O sea, vino aquí, seguramente es como un médico que visita una casa o algo así, hay que pagarle. Y hay cristianos que cobran por ir a orar. Hay cristianos que cobran por demonio, dijo aquel también. Yo guardo que tuviera una legión, porque si no, sí es cierto que el otro queda en la calle, ¿verdad? Si cobrara por demonio. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a cobrar cosas espirituales? Entonces, algunos de nosotros estamos de acuerdo en compartir nuestra ropa, si es posible, nuestro dinero, nuestra comida, nuestra casa, la amistad, nuestros dones, pero hay un área demasiado sensible, yo creo que es más sensible que la billetera, en la que muchos no están dispuestos a ceder. Es el área del perdón. Pídame lo que sea, pero yo no la perdono. Pídame lo que sea, pero yo no lo perdono. Eso no se lo perdono. Pero lo peor es que si un no cristiano habla de esa forma, uno dice, bueno, sí, no conoce el amor de Dios, no ha experimentado el perdón de sus pecados. Entonces, que hable así, es natural que un mundano, una mundana, hable así, pero cuando una persona que se supone que conoce a Cristo se exprese de esa forma, ahí es donde uno dice, ay mamá, aquí hay problemas, aquí hay un problema extraño. Porque el perdón es una dádiva de Dios, Él nos perdonó en Cristo. Dios no retuvo su perdón hacia nosotros, aunque muchas veces lo ofendimos y lo ofendemos. El perdón es una virtud que muchos la tienen, pero también es una obligación nuestra concederlo. Efesios 4:31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Eso por qué es? Porque hay rencores. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque nadie que no esté lleno de rencor ni de enojo se pone a gritar, se pone a maldecir y se pone a tener malicia contra qué otra persona o otras personas. Entonces dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos de los pecados. No, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sobre Cristo cayó el castigo que nos tocaba a nosotros. El acta de decretos que había contra nosotros, el currículum malo que había contra nosotros, de todas nuestras fechorías, fue clavada en la cruz por Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible que nosotros no queramos concederle el perdón a alguien? Porque estamos viendo el ejemplo aquí de Jonás. Jonás tiene un problema, hermanos. Sí. Y qué bueno, no que tenga el problema, qué bueno que así quedó aquí en la Biblia. Qué bueno que quedó este ejemplo de alguien que aún después de que Dios perdona a todas estas personas por sus maldades, todavía hay una persona que está tan disgustado que desea morirse, y eso se lo dice a Dios. Vea qué cosa, o sea, vea qué nivel de amargura en ese corazón. No sabemos qué cosas le hayan hecho estos ninivitas a Jonás o al pueblo de Israel. Seguramente cosas muy terribles. Pero se supone que el Hijo de Dios
si tiene el Espíritu Santo, necesita o tiene la capacidad para poder decir, Señor, yo voy a perdonarlos, yo quiero perdonarlos a aquellos que nos hicieron tanto mal. La palabra es correcta, o la palabra correcta es conceder. Significa dar, otorgar, proporcionar algo a alguien, hacer merced y gracia de algo. Me toca a mí conceder ese perdón. Quizás es incluso como una prueba de parte de Dios, incluso hasta eso. Porque en todo tenemos que ser probados, hasta en ver si nos da la gana perdonar. Y si usted no le da la gana perdonar, lo siento, va a pasar prueba y va a pasar prueba y va a pasar prueba hasta que entienda. Porque uno no entra al cielo si no ha entendido eso, si no ha pasado ese nivel, ese grado. Es un grado como cuando entramos a materno, luego al kinder, luego a primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, después entramos al colegio. Ahí vamos. Si usted se queda en un año de esos, tiene que repetirlo. El cristiano, si no entiende el perdón y no lo pasa, tendrá que repetir y repetirá hasta que entienda que necesita y debe perdonar. El problema es que cada vez se va a amargar más y se va a amargar más y se va a amargar más. Lo que no nos damos cuenta es que el perdón libera a la otra persona, pero también me libera a mí de las consecuencias de no querer perdonar, como yo fui perdonado. Este Jonás estaba amargado, se le ve la amargura. Al decir aquí en el capítulo 4, versículo 1, Señor, ¿no es esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Cuando Dios le llegó con la noticia, Jonás, ¿eres mi profeta? Sí, Señor, yo soy el profeta. Bueno, necesito que hagas un trabajo. Sí, claro, Señor. Vaya a donde sus enemigos y anúncieles que viene el juicio sobre ellos. Y entonces Jonás dijo, ¿cómo? Jonás sabía que Dios era un Dios de perdón, de misericordia. Dijo, no quiero ir. Porque yo sé que Dios a estos los va a perdonar. Mejor no ir para que caiga el juicio sobre ellos y los consuma a todos. Ese era el corazón de Jonás. ¿Cuántos han tenido tal vez en algún momento un corazón así? Pues no tenemos que tenerlo, ese corazón, porque eso es lo que eso es lo que nos enseña la Biblia. Afortunadamente Jesús entendía bien este principio, digo así como para ver si entendemos. En la cruz nos liberó a todos para ser perdonados por Dios, porque si Jesús en la cruz no hubiera dicho estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús no se estaba refiriendo solamente a los que ahí lo estaban crucificando. Es que ¿qué más ejemplo que ese? Que alguien que está muriendo perdone a los que lo están matando. Oiga, y eso no fue para que digamos, ay, qué bueno Jesús, ay, qué capacidad la de Jesús. No, lo que Jesús nos estaba dando era un mensaje. A ustedes les va a pasar lo mismo y tienen que hacer lo que yo estoy haciendo si quieren entrar al reino de los cielos. Ese era el mensaje de Jesús. El primer mártir de la iglesia cristiana, el primer hermanito en Cristo que murió por causa de Cristo fue Esteban. Lo vemos haciendo exactamente lo mismo, repitiendo el mismo patrón que Jesús. Cuando estaba siendo apedreado, Esteban levantó sus ojos y dijo esa oración. Entonces ese es el mensaje de la palabra. Gracias a Jesús, nosotros fuimos perdonados, porque eso fue una oración que Jesús le hizo al Padre, diciéndole, Señor, que tu ira no caiga sobre estos. Señor, es que lo que pasa es que no saben lo que están haciendo. Esos que llegan a un lugar como ese, ¿verdad? Disparando y todo eso, ¿saben lo que están haciendo? No saben lo que están haciendo. Su corazón está entenebrecido, su mente, están poseídos por el demonio, por su ira, etcétera. No saben lo que están haciendo. ¿Y cuántas de esas personas terminan como Saulo de Tarso, que aprobó la muerte de Esteban? Es que eso es lo que enseña la Biblia, en el libro de los Hechos. Saulo fue el que dio la orden,
Saulo fue el que dio el consentimiento como líder religioso de Israel de que mataran a Esteban. Y ese mismo Saulo que dio el consentimiento para matar a Esteban, luego se encuentra con Jesús en el camino. Y el Señor, ¿qué hizo? Saulo, morirás por haber matado a Esteban. Hasta aquí te llegó. ¡Pua! Un rayo y lo mató. No, el Señor le concedió el perdón y lo perdonó. Y luego lo usó como una herramienta en sus manos. Porque la falta de perdón endurece el corazón, saca a la luz el odio, el rencor, el orgullo, la soberbia que hay en ese corazón. Pero perdonar me ablanda el corazón, es que eso es lo que a veces no comprendemos. Cuando yo perdono, mi corazón se ablanda y acaba con todos esos sentimientos que no nos dejan vivir en paz. ¿Cuántas personas han oído ustedes o han conocido de que están en su lecho de agonía, amargados todavía y no han querido perdonar? Por eso es que hay que estar libre. Usted no sabe en qué momento usted se lo va a llevar el Señor. ¿Por qué llegar a un lecho de muerte ahí? A sufrir y sufrir, todavía muriendo y no han perdonado al esposo o la esposa, a los hijos, qué sé yo. La falta de perdón nos pone en enemistad con Dios, pues su voluntad es que perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. Sí, enemistad con Dios. Parece ser que a muchos no se les perdonarán sus pecados, eso dice la Biblia, porque no fueron perdonados en Cristo. No porque no fueron perdonados en Cristo, sino porque no quisieron perdonar a otros. Dios quiere perdonar, pero si yo no perdono, estoy en problemas. Mateo 6:9, mire lo que dice: vosotros pues oraréis así. Y voy a repetir esto como si fuera el Padre Nuestro. Porque ¿a cuántas personas ustedes oyen y ven que rezan esto? Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, esos son ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un montón de gente rencorosa, llena de amargura, y reza eso como si nada, porque nadie entiende lo que está rezando. Y nosotros como cristianos a veces venimos a la iglesia, oramos y de todo, tal vez no rezamos un Padre Nuestro así, una oración así, pero queremos que Dios esté bien con nosotros y nosotros estamos mal con otros. ¿No dice Jesús también en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, que cuando traigamos la ofrenda, eso era cuando se presentaba una ofrenda en el altar, en el templo en Jerusalén, cuando usted vaya a presentar su ofrenda, era sacrificar un animalito, pero se acuerda en su corazón. Incluso Jesús dice que alguien tiene algo contra usted, ni siquiera es si usted tiene algo contra alguien. Deje la ofrendita ahí y vaya, arregle el asunto y luego viene y presenta la ofrenda. Porque es que ganamos con traer, digamos, estas ofrendas. Si tengo un corazón amargado contra uno, incluso que puede estar aquí entre nosotros hoy mismo. Aquella está en contra de aquel o aquel está en contra de aquella. No digo que eso esté pasando aquí, pero puede ser. Eso pasa en otras iglesias, donde son imperfectos. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Será cierto eso? Marcos 11:24, mire lo que dice: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios, aleluya. Qué versículo, hermano. ¿Pero lo recetamos solo? Si usted receta este versículo solo, está poniendo a Dios a decir un chisme. Porque Jesús no dijo solo eso. Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
A veces hay situaciones que no se arreglan y no se arreglan y es porque nosotros todavía no queremos perdonar. Y estoy hablando de que tal vez tengo una situación por aquí, familiar, pero yo tengo otra situación por aquí de rencor con aquella o con aquel. Pero no se me arregla esto porque yo no he arreglado esto otro. Pero quiero que se arregle esto y le pido a Dios que lo arregle. Pero no se me arregla porque hay cola. Tengo rabo que me majen. Necesito arreglar aquello. ¿Cómo se arregla? Perdonando. Y más si usted sabe que puede ir incluso a decirle a aquella persona te perdono, o incluso ir a pedir perdón. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús quiso ilustrarlo con una parábola. Esta parábola me gusta, es una de las parábolas que me gustan más de la Biblia, porque es tan clara. O sea, ya si no entendemos con esta parábola, no sé, ya eso, con esta ilustración, bueno. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, viene por este asunto. Por lo que pregunta Pedro. Pedro quiso ser siempre como muy espiritual, ¿verdad? ¿verdad? Él quería sacar cosas de Jesús, que dijera. Y entonces Jesús estaba hablando del perdón, ahí en el capítulo 18. Y entonces Pedro dijo, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y entonces quiso ser muy generoso delante de Jesús, hasta 7. O sea, según él, 7 era mucho. Y le quiso quedar bien a Jesús. Dice Jesús, Pedrito, lo siento mucho. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí que? O sea, Jesús no estaba diciendo que son 490 veces que tenemos que perdonar. Él estaba usando una hipérbole, una exageración para decir, tienen que perdonar siempre. No estaba poniendo un límite, sino que más bien estaba extendiendo aquello que quiso decir Pedro. Y entonces Jesús le dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, ninguno de nosotros aquí se imagina lo que son 10,000 talentos. O sea, es una cifra que no se acaban los ceros en los números nuestros, o sea, no alcanza para contar lo que son 10,000 talentos. Un talento es un platal, un talento. Ahora 10,000 talentos, lo que Jesús estaba haciendo es otra vez, usando una exageración, exagerando para que se entienda el mensaje que va a dar. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Claro que iba a pagar. Y a su mujer, venderlo a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Eso es lo que se usaba en aquel tiempo. Si alguien no pagaba la deuda, incluso podía tomar del deudor sus hijos y la persona como esclavos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira, no podía pagarlo todo. No le alcanzaba la vida, ni 1,000 vidas para pagar eso. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, sí, es pagable. El denario era el salario de un día de trabajo de un jornalero. Le debía bastante, pero se lo podía, o sea, era pagable el asunto. Y está haciendo Jesús la comparación de 10,000 talentos a 100 denarios, ¿verdad? Entonces, dice que, y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo agarró del pescuezo, como decimos nosotros, lo agarró del cuello, y lo ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que había hecho él con el padre. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos
lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿A cuánto les han perdonado una deuda en los cielos? A tan poquitos. ¿A cuánto les ha perdonado? Yo creo que es lo que pasa. A veces no sabemos de cuánto nos ha perdonado Dios. Cuando entendemos de cuánto nos ha perdonado Dios, es que aprendemos a perdonar. Y entonces le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? O sea, si Dios tuvo misericordia es para que nosotros tengamos misericordia. Como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Esto es lo más duro de esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es decir que lo perdoné o la perdoné. Es de todo corazón. Así como se ama a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, así se debe perdonar, porque esta es la primera prueba de que soy creyente, de que soy cristiano. Si perdono. Si perdono. Pero ¿qué tiene que ver esto con Jonás? ¿Verdad? Jonás es el típico ejemplo de alguien que está endurecido por su falta de perdón y que le cuesta hacer la voluntad de Dios porque no quiere aceptar que Dios perdone a sus enemigos. Y esto entonces es lo que vemos aquí en el pasaje. Muchas de nuestras conductas reflejan un corazón como el de Jonás en nosotros. Con razón entonces, con razón algunas cosas. Con razón andamos como Jonás, huyendo de la voluntad de Dios y nos montamos en nuestros propios barcos como Jonás. Nos metemos, es que andamos en problemas, andamos en un proceso. Cuando no queremos perdonar, Dios tiene que disponer de tormentas, como con Jonás, o Dios tiene que disponer de grandes peces para que nos traguen. Y no queremos, con razón andamos así. Y entonces le huimos a Dios, queremos pero no queremos a Dios. Con razón sufrimos tantas tempestades cuando nos damos cuenta, estamos clamando también en el vientre de un pez, como hablábamos hoy hace 8. Con razón ese mal carácter y el enojo con la vida, con Dios y con todos y con todo. ¿Usted ha visto gente así? Está enojado, pero se levanta en la mañana y si está de buenas se maja un dedo o algo, se pellizca o alguna cosa para ponerse de malas, ¿verdad? Apenas se ve al espejo ya empieza a discutir consigo mismo. ¿Y qué reflejamos con eso? Ese es el problema, ¿qué reflejamos? Porque como cristianos usted tiene que reflejar la paz de Dios. Los dones, el fruto del Espíritu Santo en usted, amor, gozo, paz, paciencia. Usted tiene que reflejar benignidad, fe, tiene que reflejar mansedumbre en la carretera, dominio propio, no demonio propio. Reflejamos que en el fondo estamos enojados con Dios, porque Dios es bueno. Sepa que si aquella persona que le hizo a usted algo malo, ya le pidió perdón a Dios, Dios ya lo perdonó. Y a veces vemos a esas personas. Conozco una persona que pidió perdón a Dios hace como 35 años y Dios le perdonó su pecado. Y a la otra persona que fue afectada después de 35 años, todavía está amargada. Y lo que le debe dar más cólera es ver que aquella persona ya es libre del asunto. Está relax, sintió el perdón de Dios. Y la otra cargando todavía. Reflejamos que en el fondo estamos enojados con Dios, ese es el problema. Porque Dios es bueno. Aquí lo dice el pasaje, Jonás está enojado con Dios. Porque Dios es bueno, porque perdonó a los de Nínive. Usted sabe, hermanos, en el capítulo 4, versículo 11, no sé si me voy a adelantar a en 8, pero leamos ese versículo. Dice, y no tendré yo piedad, le está hablando Dios a Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Oiga, cualquiera diría, más de 120,000 personas en Nínive.
Pero espérese, mire lo que dice, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales, hasta de los animales estaba teniendo misericordia a Dios. Y esos que no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, se piensa que es una expresión para decir o estar hablando de los niños de Nínive. 120,000 niños en Nínive. Eso fue lo que estaba moviendo al Señor a no destruir aquella ciudad. No era tanto los adultos, aunque recibieron el perdón, pero Dios estaba pensando en todos los niños y los animales de ese lugar. Y Jonás se enoja. Habían 120,000 niños en ese lugar y Jonás se enoja porque no les cayó el fuego de Dios también a los niños. Vea qué corazón más duro el de este cristiano. Entonces reflejamos que no somos misericordiosos como Dios es misericordioso, como dijo el mismo Jonás. Reflejamos que no somos clementes como Dios es clemente. ¿Cuándo van a creer, digamos estos que atacaron esa aldea, ese lugar? ¿Cómo van a creer aquellos otros si agarramos las armas y nos vamos a volarles bala a ellos también? Pero si, como dice la Biblia, vencemos con el bien, el mal, perdonando y haciéndole el bien al que nos hizo lo malo, a ese nos lo ganamos para Cristo. A los que vinieron a ver aquí la película Torturado por causa de Cristo, la historia del fundador de este ministerio, La Voz de los Mártires, Richard Wurmbrand. Hay otra película que se trata desde el punto de vista de su esposa, cuando se convierten, etcétera. Pero es una enseñanza tan maravillosa acerca de eso, de lo que es conceder el perdón a los que nos están maltratando. Y en la película lo vimos muy lindo, cómo llegaban a torturarlo a este hombre porque estaba orando y le decían, pero no te hemos dicho que no ores y que no sé qué. Y lo que hacía es, estoy orando por vos, le decía al guarda. ¿Hasta qué nivel? Tenemos que llegar a ese nivel. O sea, eso no es solo para unos cristianos, nosotros podemos también. Perdonemos. Ese es el mensaje de este capítulo 4 de Jonás. Pero reflejamos dureza de corazón, reflejamos irreverencia cuando hablamos pestes de alguien, no importa quién sea, el árbitro del partido, el presidente de la República, los diputados. O sea, ¿qué estamos hablando con otras personas que no son cristianas? ¿Qué nos están oyendo? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón cuando hablamos? ¿Estamos reflejando a Jonás o estamos reflejando a Cristo en la cruz? A Esteban, a estas hermanitas de nosotros que viven en este tiempo junto con nosotros, que oran por sus enemigos, por los que los están matando. ¿Por qué no perdonamos? ¿No será mejor perdonar así como Dios nos perdonó? Porque el que no perdona es como aquel que se toma un veneno y espera que sea su enemigo el que se muera. Eso es. El que no perdona está tan ciego que no se da cuenta de eso. Cree que tomándose un veneno se va a morir la otra persona y el que se está muriendo es él o ella. Es hora de conceder el perdón. ¿Por qué no lo hace? Hágalo hoy. Porque mire, la prueba. ¿Cuál es la prueba de que si yo ya perdoné? Hay una prueba. Porque no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar lo que nos hicieron y esas cosas, ¿verdad? Pero si yo todavía me acuerdo y tengo rencor, es que todavía no he perdonado. Siento dolor y rencor, no he perdonado. Pero el mal me lo estoy haciendo yo y no es nada, me estoy metiendo en problemas con Dios. Y Dios no puede seguir haciendo su obra en mí. Hay una traba, hay una pega.
que le impide a Dios que yo siga creciendo y siga entendiendo. Y hasta que perdone, voy a liberarme para poder seguir adelante y entender que qué bendición es perdonar, es descargarse. Y tal vez a usted no le han matado a un familiar o a alguna persona como a esta gente, pero tal vez le mataron sus esperanzas, su ilusión, le mataron. Y no tiene que haber sido la semana pasada o ayer o hace un año. No, como le digo, puede haber sido hasta 30 años, 40 años antes. Cuando usted estaba chiquitito, chiquitita, pequeño, pequeña, tal vez todavía usted tiene algo ahí que tiene que soltarlo. Tiene que soltarlo, hay que perdonar. Y estas cosas no se quedan para un encuentro. O sea, no tengo que ir a un seminario o un retiro espiritual donde... No, hermano, esto hay que hacerlo siempre. Porque es una carga. Perdone, ame, muestre el amor de Dios para que Dios nos perdone. No le pongamos trabas a Él y no hagamos que la cosa se alargue más. ¿Cuántos tienen que perdonar a su mamá? ¿Cuántos tienen que perdonar a su papá? ¿Cuántos tienen que perdonar a un hermano? Pero hay que perdonar. Es hora de conceder el perdón. Y usted va a salir ganando. Usted es la persona que va a salir ganando. No seamos como Jonás. Recuerde el título. Jonás, ¿por qué no perdonas? Jonás, cada vez te amargas más. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Yo recibo tu palabra, yo recibo tu mensaje, y más con una ilustración de nuestro entorno y nuestro tiempo, Señor, como estas princesas tuyas que sufrieron pérdida, y tantos que están pasándolo hoy mismo, Señor, en otros lugares. Y tiene la capacidad de perdonar a sus perseguidores, a sus maltratadores, a los que los meten en la cárcel, a los que los torturan. Señor bendito. Y a mí lo único que fue que me hicieron mala cara, o a mí no me saludaron y ya eso me llenó el corazón de rencor, o a mí no me pagaron una deuda y ya estoy lleno de rencor. Pero Señor, tú dices en tu palabra que perdonemos las deudas para ser perdonados por ti, porque ahí está la prueba, Señor. Y gracias por enseñarnos con tu ejemplo, Jesús. Tú eres la capacidad que yo necesito, Espíritu Santo, para perdonar. Y enséñame el secreto de esto para seguir perdonando, Señor. En el nombre de Jesús, yo decido perdonar. Póngale nombre usted. Póngale nombre. Póngale nombre. Entrégueselo al Señor. No se vaya de aquí con la misma carga. Va a ser peor. Entréguele ahí al Señor eso. Es una decisión. Es una decisión. No tiene que sentir algo para perdonar. A veces no le han hecho un mal a usted, pero se lo hicieron a otra persona que usted quiere. No sé. Alguien le hizo un mal a su hermano o su hermana. Alguien le hizo algo malo a su esposo, su esposa. Usted tiene que perdonar aquello. Tal vez, no sé, su mamá no le hizo un mal directamente a usted, pero le hizo un mal a su papá. Un hermano le hizo un mal a su papá. Hay que perdonar esas cosas, todo eso hay que perdonarlo, llevarlo a los pies de Cristo y ponérselos ahí y decirle: Señor, aquí está, te lo traigo, Señor. Ya no quiero cargar más con esto.
no me ha dejado vivir y no me ha dejado crecer, Señor. Lo pongo delante de tu trono, lo pongo delante de tus pies. Vengo a ti, Señor, porque dice tu palabra que tú eres el que me puede dar descanso, porque esta carga ya no la puedo llevar, este yugo es muy pesado para mí, Señor. Y yo quiero entregarlo hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesús. Aquí está. Ya no más. Ya no lo quiero más. Decido ya no más, Señor, pasar por esto, Señor. Perdono a esa persona. Perdono a esa familia. Perdono a ese patrón. Perdono a ese compañero de trabajo, compañera de trabajo. Perdono a aquella mujer que me quitó a mi esposo. Perdono a aquel hombre que me quitó a mi esposa. Yo perdono. Perdono a aquella persona que me robó. Perdono a aquella persona o aquella gente o aquella empresa que me dejó en la calle. Perdono. Yo quiero perdonar, Señor. Ya no quiero cargar más con esto. No quiero ser como Jonás. Y aquello que me hacía sentirme morirme, como Jonás, que quería morirse, Señor, que se vaya de mi vida ahora, porque yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser ejemplo para los demás, ejemplo de benevolencia, ejemplo de ecuanimidad, ejemplo de ser una persona que ama, no que aborrece, no una persona llena de amargura y rencor, sino una persona que ha sido afectada por ti. Y así como tú me perdonaste a mí, yo voy a perdonar también, porque yo no merezco ser perdonado o ser perdonada. Así quiero perdonar también, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Yo bendigo a este pueblo también hoy delante de ti, Señor. Gracias por todos los que están aquí, Señor, que son parte de esta familia. Bendícelos mucho, Señor. Que esta palabra siga calando en sus corazones y en sus mentes, Señor. Que se examinen a sí mismos, Señor Dios, y que sean libres, Padre, en el nombre de Jesús. Este día, esta semana, estos días, Señor, que no carguen más con esa carga, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, oro, Padre Santo, pidiéndote protección para todos, pidiéndote provisión de lo alto. Señor, líbralos de la tentación, cualquiera que sea, Señor, líbralos del mal, Señor, en el nombre de Jesús. Y que haya sobreabundantemente de tu presencia, Señor, en cada uno y en cada una, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu rostro resplandezca de los cielos sobre tu iglesia, fuente de vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día, con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida,
donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.